Ahora sí. Buenas, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a estar hablando sobre las corrientes y todo lo que llevó a lo que se convirtió la educación física en la República Dominicana desde la antigüedad hasta el día de hoy. Como nosotros sabemos, existen diversos tipos de educación física. Ustedes saben que algunos lo usaban para la milicia, para, o sea, para lo militar y todo eso, el ejército. Y en China, por ejemplo, lo usaban para la medicina. Pero, ¿qué ustedes creen que fue el origen de la educación física en nuestro país, en la República Dominicana? ¿Qué tú crees que fue, Liliana? Mirando en algunos de los factores que nos pide, que vemos cada día, fueron los factores culturales, los cambios de las actividades físicas. Hay muchas cosas que impulsaron, porque si hay muchas culturas que adaptan los otros tipos de cultura, las otras disciplinas para poder hacer las olimpiadas, para poder hacer la competencia y asimismo enseñar a los estudiantes a que aprendan otro tipo de deporte. Entonces, cuando tienen que ir a otra olimpiada o otro país, ya saben el mecanismo. Aquí se usa mucho lo que es el baloncesto. No, Sí, no, lo que yo ahora me mismo, refiero el origen en el país de la educación física, o sea, en la antigüedad. En lo que yo pienso que fue de lo que trató el tema estudiado, es que en la República Dominicana la educación física se origina gracias a los aborígenes, a los taínos, que ellos Sí, hacían deportes pero gracias como a los países caza, europeos, gracias a ellos. natación o cuando jugaban lanzándose una pelota. Esos son los orígenes en el país. y Exacto. por las Estos, necesidades que tenían no, o de supervivencia y para obtener alimentos y ese tipo de cosas que se necesitaba esfuerzo físico. Exacto, porque Correcto. mayormente en la antigüedad la educación física basaba en sobrevivir. Entonces, como tú mencionas, Smiling, eso es algo que se explica mucho, que la educación física era el único medio que ellos tenían pues para seguir vivos y por eso era que la usaban ya sea entrenando, para cazar, entre otras actividades. Exacto, para viene de ahí, pero se hacer sus dice que cuáles son los actividades. factores que llevan a la actualidad, qué es lo que nos impulsa a tener la educación física más actualizada, más que sea un deporte más primordial, más importante que en esos tiempos, porque se cambiaba tanto como religiosidad a un deporte físico, como un entrenamiento para personas. Entonces, en sí, eran los cambios de la tecnología, la urbanización, la modernidad, el crecimiento, eh, la cultura, la trascendencia de una generación a otra. Eso es lo que ha llevado a República Dominicana a un deporte como hoy en día, como está hoy la modernidad. Porque Claro, también claro, las habilidades y la necesidad de ampliar eh, Sí, pero eso es en el y presente. adaptarnos a la La capacidad sí, pregunta yo trata también del pienso necesidad. que pasado. yo también pienso que se realizó la educación física también para que se pueda mejorar la salud y la capacidad física. Ejemplo, como la resistencia, el fortalecimiento, el equilibrio, la flexibilidad y así sucesivamente. En claro ese que, tiempo, por ejemplo, como dice Mabel, sí Ujú. o sea, estoy de acuerdo con eso, porque si ellos lo utilizaban como supervivencia para hacer sus viviendas, para cazar y eso, obviamente tenían que estar en forma, o sea, tenían que tener destreza Tenían y que todo tener eso. salud. sí, y más porque en ese tiempo se utilizaban la figura de un jefe, Exacto, de un cacique, y tenía que ser alguien fuerte que pudiera exacto. luchar. Entonces tenían que estar en estado físico. Pero en esa ocasión, en esos países, pero aquí mayormente no se ha usado ni se ha necesitado que la educación física sea primordial para un autoprotección. Aquí mayormente es más para la salud, como dice Darling, o para una necesidad de competitividad O, prácticamente, estar, o un para estar entretenimiento, en o una forma, cultura también, o estar de forma. sí. Ujú. Mayormente También, abarca eso. también existen
otras que también van de la mano con el tema, otras escuelas que eran deportivas, como la francesa, que trabajaba con las acrobacias, la destreza, fuerza, todo eso, eso ya sería como Las en los años, corrientes de educación física que existían. Un ejemplo de eso fue la alemana, que cuando Napoleón comenzó las guerras napoleónicas y comenzó a conquistar países, Alemania pues quería ser independiente y ellos tenían esta educación física militar, que era Bueno, como habíamos tratado anteriormente, Roma, que ellos utilizaban la pero educación física para entrenarse militarmente. exacto, en esa antigüedad, pero ahora mismo en la actualidad no. Ahora mismo lo que se usa en muchas canchas. Si tú vas a un país europeo, tú lo que vas a ver muchas canchas. La pregunta es de la antigüedad, Exacto, no pero del presente. también, pero con la actualidad, es No, comparado también. no, de la antigüedad. También recuerden que está la escuela inglesa que fue creada por Tomás Arroyo, ¿es que se dice? En el 1795 hasta 1842, ya que fue el que consideró que mediante la práctica deportiva se podía canalizar la agresividad. Recuerden que hay personas que son, voy a hacer un énfasis, recuerden que hay personas que son muy agresivas en cierto punto y no saben cómo controlar su agresividad. Entonces, utilizan eso mayormente para que este tipo de persona tenga lo que es un autocontrol. Y Bueno, eso es como mayormente otra la adrenalina, entonces, quiere decir. Y mayormente en esa Correcto. época que las personas se entrenaban para luchar y matarse con otros en conquistas de territorios, que eran gente que tenían que ser agresivas. Entonces, esa perspectiva de él de usar esa agresividad en algo productivo, como era ejercitarse, pues hacía un gran cambio en esas personas. Sí, como para que ellos, ¿cómo decir? Cuando una persona es violenta, como colocarle un ejercicio, ¿cómo es la palabra se dice? Colocarle un ejercicio Una que esa disciplina. persona, pues una disciplina que esa persona pueda descargar su ira. No Sí, tanto como hacen en descargar, las controlar. cárceles, que en algunas cárceles ponen a las personas a realizar actividades físicas para que Para el rehabilitarlo, trastorno que pero ellos no es tienen para el enojo, es para como rehabilitar que a las disminuya. personas cuando salen de esa rehabilitación, para que ya sobreentiendan que tienen que ser una persona de bien, que no necesiten robar, que no necesiten matar, que no necesiten hacer tantas cosas. Correcto. entonces los deportes podría entrar el boxeo, o sea, para, para canalizar ese Sí, tipo de agresividad de sí, la escuela inglesa, entraría lo que es el boxeo. todos esos deportes de lucha, de una forma u otra, sirven para canalizar esa ira. Claro que algunos son Pero más seguros que otros. en la antigüedad, por ejemplo, en esa época, porque no abunda mucho, pero tú sabes que, por ejemplo, hoy lo conocemos como boxeo, existe el boxeo y lo seguimos utilizando, muchas personas lo practican y eso, pero en esa época se utilizaba ese tipo de deporte. Tú Sí, sabes que en la época antigua lo que había era los gladiadores. se utilizaba en algunos países como un boxeo, pero en realidad siempre ha sido esa ganancia de como No, no no de como un que el boxeo como deporte. ella lo dice, porque tú sabes que el boxeo no Ah, existía así de esa forma antes, pero luchas justas, los no el gladiadores, boxeo, Pero es no más como que nosotros para lo poder conocemos ayudar a la hoy. ira en esos tiempos, era más para autodefensa y para poderlo autoformar. No era solamente pensando su bienestar, porque antes casi no medían la psicología de una persona ni el Pero comportamiento de una persona tanto.
Ahora es que dar más énfasis en lo que es la calidad de vida mental de una persona o emocional. Sí, pero, Correcto. sí, pero de acuerdo al en este tema, en lo que eran las corrientes y eso, la escuela inglesa, que fue la que se encargó de eso, sí lo utilizaba para eso, no solamente de que como defensa, sino para canalizar la agresividad. Sí, y es que depende Que de la eso fue en el cultura. 1795. Ajá, porque habían varias. Exacto, depende de la cultura en la que uno lo mire, porque si nosotros nos llevamos de las culturas occidentales, son culturas de un modo como más violentas. Sin embargo, en China y en la India, la, la educación física era mental, como quien dice, que no era como ella estaba tratando de decir, que era para defenderse, no. La educación física en China también era para medicinas, acupuntura y todo eso, que era como estaba explicando Darling, más